a un nuevo video. Mi nombre es Xavier Rojas y el día de hoy les estaré hablando sobre lo que son las generalidades de enfermedad cerebrovascular. Primeramente hablaremos lo que es el cerebro, el cual es un órgano complejo encargado de múltiples funciones del organismo, como la personalidad y nuestra conducta. También nos permite relacionarnos con el medio y al mismo tiempo generar diferentes actividades. Este se encuentra protegido dentro de la bóveda del cráneo por un líquido llamado líquido cefalorraquídeo en su parte externa y interna, lo cual permite la separación del hueso del cráneo por las meninges y las estructuras internas entre ellas. Se encuentran varios centenares de millares de neuronas que se comunican entre sí mediante complejas conexiones llamadas sinapsis. Este presenta el 2% del peso corporal y consume una sexta parte del gasto cardíaco y un 20% del oxígeno en reposo. Cuenta con dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, el cual está separado por una profunda fisura llamada fisura longitudinal y están unidos por las comisuras interhemisféricas, como el cuerpo calloso. Se encuentran lóbulos definidos, los cuales son los lóbulos occipitales, temporales, parietales y frontales. Los lóbulos occipitales son los que se encargan de la visión, los temporales del lenguaje y la memoria, los parietales que integran toda la información sensorial y los lóbulos frontales se encuentran situados en la parte más anterior. Estos se encargan de las funciones más complejas como la toma de decisiones. Estas funciones reciben el nombre de funciones ejecutivas. El cerebro está irrigado por dos pares de grandes arterias. Las arterias carótidas internas, las cuales se transportan desde el corazón hasta el cerebro por la parte anterior, y las arterias vertebrales, las cuales se transportan desde el corazón hasta el cerebro por la parte posterior. Las arterias vertebrales se unen y conforman lo que es la arteria basilar. Esta se une con las arterias carótidas internas y forman diferentes ramificaciones, en la cual está la arteria cerebral. A su vez, esta también se divide y sus ramas conforman lo que es el polígono de Willis, lo cual también se encarga de irrigar en ramificaciones profundas y superficiales el cerebro. La arteria cerebral anterior se encarga de irrigar lo que es los lóbulos parietal y frontal, al igual que el cuerpo calloso. La arteria cerebral medial se encarga de irrigar también los lóbulos frontales y parietales, al igual que el temporal. Y lo que es la arteria vertebral y la arteria basilar se encargan de irrigar lo que es el tronco del encéfalo, el cerebelo, la corteza cerebral posterior, los lóbulos occipitales y temporales. Entonces, ¿qué es la enfermedad cerebrovascular? Sus siglas SB. Este es un grupo heterógeno de condiciones patológicas, cuya característica común es que la disfunción focal del tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros sustratos. Este puede presentarse en arterias con circulación anterior y posterior. Anteriormente recibía el nombre de accidente cerebrovascular, con sus siglas ACV, pero en la actualidad se utiliza enfermedad cerebrovascular para referirse a las enfermedades más generalizadas. Clasificación. Se clasifica en dos partes, isquémico y hemorrágico. El isquémico tiende a ser el más común con un 80% de los casos y es típicamente causado por embolias. Y el hemorrágico, el otro, es causado tiene una frecuencia de un 20% y es causado por una rotura de una arteria. Entonces, un SB isquémico, tenemos que es el flujo, tenemos que es la reducción del flujo sanguíneo en pocos segundos. Los síntomas están provocados por la privación neuronal de glucosa y, por derivado, la diferencia energética es muy rápida.
este tipo de enfermedad durar muchos minutos, puede provocar un infarto o muerte del tejido encefálico, pero al durar solo unos segundos provoca unos síntomas pasajeros, por lo cual se le llama isquemia cerebral transitoria, lo que se define como la resolución de todos los signos y síntomas neurológicos en términos de 24 horas, sin manifestaciones de infarto cerebral en la patología. La oclusión repentina de un vaso intracraneal reduce el flujo sanguíneo de la región encefálica que irriga. En consecuencia, el riego de esta región depende de la circulación colateral, que a su vez está sujeta a la anatomía vascular de cada persona, al sitio de la oclusión y también probablemente a la presión sanguínea sistémica. La interrupción completa de la circulación provoca una muerte del tejido encefálico en 4 a 10 minutos, al igual que el menor a 10, a 16, a 18 miligramos, entre 100 gramos de tejido por minuto, se produce un infarto en menos de 60 minutos. Por otro lado, también la irrigación, cuando es menor a de 20 mililitros a entre 100 gramos del tejido por minuto, aparece una isquemia sin infarto, lo cual provoca unos síntomas pasajeros. Esto es llamado isquemia transitoria, isquemia cerebral transitoria. Los signos y síntomas. Tenemos que todo dependerá del lugar en el que fue este ACV isquémico. Por ejemplo, en las arterias cerebrales con una obstrucción completa provoca hemiplegia, que es la parálisis de la mitad del cuerpo, apraxia y afasia, lo cual es la dificultad para modular palabras. Y cuando en esta arteria la obstrucción es parcial, provoca pérdida de fuerza en la mano y brazo y debilidad en los músculos faciales. Cuando es en la carótida interna podemos tener pérdida de la visión parcial o completa y deterioro de la memoria. Y cuando es en la arteria basilar tenemos disfonía, disfagia y ataxia, lo cual es pérdida de equilibrio. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico se basa en el déficit neurológico súbito. Una tomografía computarizada es ideal para determinar si es isquémico o hemorrágico, al igual que otras pruebas complementarias como lo son la resonancia magnética, la angiografía cerebral, el ecocardiograma dúplex de la carótida y hematología completa. En el tratamiento tenemos que la restitución de líquidos por vía intravenosa, si es necesaria, igual que la administración de oxígeno. Los antitrombóticos también son necesarios. El ácido acetilsalicílico es el único antiplaquetario con eficacia probada por el tratamiento inmediato de la crisis isquémica. La administración de este fármaco en las primeras 48 horas ayuda a disminuir una recaída o una muerte. SB hemorrágico. Tenemos que es el rompimiento de una arteria o el atravesamiento de la sangre hacia el parénquima cerebral o el espacio subaracnoideo. Una hemorragia intraparenquimatosa suele causarse por una rotura de una arteria. Esto puede deberse a una hipertensión arterial crónica. También tenemos que al producirse una hemorragia se puede producir una capa capaz de desecar y comprimir tejidos nerviosos adyacentes y provoca la disfunción neuronal, al igual que comprime el espacio intracerebral. Tenemos dos diferentes tipos principales: la hemorragia intracerebral, lo cual es provocado por una hemorragia en el cerebro, y la hemorragia subaracnoidea, lo cual es provocada por una hemorragia en la superficie del cerebro en el espacio subaracnoideo. Signos y síntomas. Estos varían según el área afectada, según el sitio
según el área afectada, según el sitio y el tamaño de la extravasación. Uno de sus principales síntomas son la cefalea intensa, súbita y la abrupta pérdida del conocimiento. Aunque también tenemos unas crisis convulsivas generalizadas o focales, déficits neurológicos, debilitamiento de extremidades, pupilas dilatadas, vértigo, vómito y parálisis total. Diagnóstico y tratamiento. En el diagnóstico tenemos que los síntomas como la cefalea intensa súbita y la pérdida del conocimiento nos pueden dar una sospecha de este tipo de enfermedad. Una tomografía computarizada es una prueba de primera línea para identificar un sangrado, al igual que una hematología completa y una medida de presión arterial. Una punción lumbar en una hemorragia subaracnoidea es necesaria para identificarlo. Tratamiento. Tenemos que la vitamina K es muy importante en este tipo de enfermedad, al igual que está contraindicado los anticoagulantes. La administración de líquidos por vía intravenosa puede ser muy efectivo si la persona tiene problemas para tragar, al igual que la administración de oxígeno. También tenemos que los anticonvulsivos como la feniletoína, los antihipertensivos como el labetalol y los diuréticos como el mannitol son muy necesarios al momento de un SB hemorrágico. Al presentarse este tipo de SB, los pacientes tienden a quedar con algunas dificultades en sus habilidades tanto motoras como sensitivas, por lo cual la mayoría de ellos deben de aprender nuevas destrezas o aprenderlas de nuevo, y deben de empezar con un tratamiento de ejercicios